respeto mi lógica, dejen pensar y decidirlo yo también, si es la verdadera o no, porque tiene que ser la verdadera y única. Por dogma. Eso es. Y ahí tú diste una frase que a mí se me quedó en el tintero. Muchas veces la ideología comunista es dogmática. Sin duda. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las dogmas? Las dogmas hay un problema que no lo hemos mencionado anteriormente, que es un problema de fe. Entonces tú ya no discutes la fe. O sea, si tú dices el comunismo es bueno y tú dices por fe es bueno, ya se acabó. Y el que piensa lo contrario es el enemigo. Exactamente. Y el aquí enemigo. Ahí viene la cosa tremenda, Sí. Que desgraciadamente, ¿cierto? Y eso está demostrado históricamente, el comunismo provoca escisión social. Entonces están, vamos a decirlo, conmigo y lo contra mí, ¿cierto? Los buenos y los malos, te fijas, los amigos y los enemigos. Y eso es fatal para cualquier sociedad, porque todos nos necesitamos a todos, por favor. Yo puedo tener una oposición que a mí me gusta en otros países nórdicos, tú dijiste, que la oposición es constructiva, no destructiva. Por ejemplo, si tú planteas una idea y dices, mira, esa idea yo la veo de esta otra manera, ¿qué te parece? Entonces hay una cosa importante, que el oficialismo toma muchas ideas de la oposición porque son buenas. ¿Y por qué no? Si oposición significa fiscalización, para que tú hagas las cosas bien, pero también que me aporte ideas creativas. Pero si no se puede discutir con la ideología, y yo no lo digo yo, lo dijo Winston Churchill. Con la ideología no hay que discutir, claro, porque no llega a ninguna parte. Claro, pero mira, lo que a mí me preocupa es el proyecto país. ¿Ah? Estamos de acuerdo. Ese proyecto país me preocupa porque un país se construye día a día, igual que un bebé nace, ¿cierto? Y se desarrolla y crece. Si queremos que nuestro país sea un país desarrollado, tenemos que tener coherencia en las políticas que vamos a implementar en el largo plazo. Y no puede ser que en un rato más venga una ideología y te haga un giro 180 grados. Con respecto a la Iglesia Católica, me parece muy interesante lo que tú dijiste, porque efectivamente también es totalitaria. Sí, pues. Totalitaria, aunque digan lo contrario. Y eso provoca exceso, porque el escándalo en la Catedral de Boston, por ejemplo, tú lo supiste, ¿no? Donde se juntaron los pederastas. Exacto. A nivel mundial que están dentro de la Iglesia Católica, en la Catedral de Boston, causando daños irreparables a cientos de niños, si no fueron miles de niños en Boston, organizados, pero a un nivel pocas veces visto a través de las redes sociales. Entonces la Iglesia Católica tiene que dar muchas explicaciones y la gente se está dando cuenta, y hoy día hay mucha gente que está saliendo, yendo de la Iglesia Católica. Claro. Hay muchos que todavía creen, yo no creo para nada en la Iglesia Católica, en esa institución humana no creo, pero sí me quedo con el mensaje de Cristo, que me parece muy interesante, valorable y aportativo para una sociedad. Pero la Iglesia Católica como institución tiene que dar mucha cuenta. Y tiene que pedir perdón mucho, como lo dijo. No es suficiente, porque es fácil decir perdón, pero no, tiene que pedir pido mucho perdón. Sí, no, pero tiene que reestructurarse, y después que pida perdón. Ya, piensa tú una cosa tan simple como esa, que fue la Inquisición. De nuevo, un poder mal utilizado, ¿cierto? Y aquí hay una cosa re importante. Detrás de la Inquisición, ¿cierto?, quemaban personas que hoy día sabemos que fue la brutalidad más grande porque se creían dueños de la verdad. O sea, yo decido que tú eres brujo o eres bruja. ¿Yo? ¿Con qué ropa? ¿Qué base científica? Ninguna. Lógico. Pero al mismo tiempo otra cosa. A medida que yo te determino que tú eres brujo o bruja, ¿cierto?, te quemo, pero me quedo con toda la propiedad de toda tu familia también. Lógico, intereses creados. Claro, entonces uno dice, aló, la Iglesia Católica ha cometido pecados muy, muy grandes en ese sentido. Pero volviendo, y en otros también. Sí, pero quiero volver un poco con lo que partimos, que es justamente lo que mencionamos. O sea, yo de partida creo, y disculpa que te lo plantee de esta forma, y la gente no quiero que se ofenda por lo que voy a decir, yo creo de partida, aunque me traten de justificar por todos lados, creo que el celibato es antinatura. Y eso debería acabarse. El celibato es antinatura, aunque me diga que es una forma de ascender espiritualmente, es antinatura. A ver. O sea, creer en el celibato, que es antinatura, es no creer en Dios, que te formó así, te creó de esa forma. Y si ellos creen en Dios, ¿por qué están queriendo perfeccionar la obra de Dios? Claro, lo que pretende ahí, eso no sé, que lo han dicho muchas veces, y también lo tienen los budistas, no solamente la Iglesia Católica, dicen en el fondo que toda esa energía, ¿cierto?, que la energía sexual, tú la puedes dedicar justamente a la perfección de ti mismo y a la superación de conciencia de ti mismo. En el fondo, esa es la explicación que dan ellos. Claro. Pero antinatura. Lo que pasa es que el público no lo sabe, ¿cierto? El público no sabe. Pero fíjate que hace muchos siglos atrás, y voy a tratar de recordar, creo que fue en el siglo XIII, no estoy seguro en este minuto, existía una cosa que la gente ni sospecha, ¿no? Que en el fondo había
un lugar que era una casa enorme, de grande, que era en el fondo el lugar donde existían prostitutas para los sacerdotes de esa época, que después se suprimió, ¿te fijas? Pero funcionó por lo menos un par de años, porque en ese entonces se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y no te olvides que había muchos sacerdotes que tenían concubina. Entonces, acuérdate que el celibato es una decisión que tomó en un determinado momento un concilio. De aquí en adelante, los sacerdotes son célibes. Yo creo que era más sano lo otro. Por supuesto, y de hecho la iglesia, digamos, había menos atrocidades, la iglesia todo, no confundamos, no tiene nada que ver una cosa con otra. Espérate, el pedófilo es un pedófilo que tiene que ver que mantenga o no mantenga relaciones sexuales. El pedófilo otro cuento, si quiere otro momento lo conversamos. O sea, no es pedofilia el hecho de que él no tenga una vida sexual activa, es otro cuento. Entonces, no estoy hablando de la pedofilia yo. Estoy diciendo que no tener relaciones sexuales te entendí mal. Con el sexo opuesto es antinatura, es lo que digo yo, nada más. No, te entendí mal. Entonces ya, retiro. Entonces, no, porque a veces la gente me ha dicho, claro, si los sacerdotes mantuvieran una vida sexual activa no habría pedófilo. No, tiene nada que ver. No, es una enfermedad mental eso. Exacto. Es una enfermedad mental, entonces, claro. son cosas distintas. Puede estar casado incluso y puede ser pedófilo. Sí, exactamente. Sí, por eso hay que diferenciarlo, porque la gente se confunde las cosas y no quiero que se confunda, por aclararse dentro de lo posible. No. Pero sí me interesa mucho que en esta sociedad, y tú la conoces mucho mejor que yo, porque está metido en los negocios, etcétera, de cómo se ha involucrado este modelo socioeconómico mucho más centrado en el desarrollo económico personal, o sea, en la satisfacción personal de mis necesidades, y ha de alguna manera descuidado la necesidad del otro, y eso hay que reconocerlo. Entonces pasamos del colectivismo, que no funciona, a un individualismo que a mí también le tengo su serio reparo a este individualismo. Y donde obviamente el mercado, para seguir funcionando, necesita consumir. Si todos consumimos, el mercado funciona, ¿cierto? Por supuesto. Yo estoy a favor del consumismo. ¿Ah? Yo estoy a favor del consumismo. ¿Te he dicho eso? Yo estoy a favor. Te entendí mal. Ya. No, yo estoy muy a favor del consumismo. Ya. Creo que es el motor de desarrollo. Pero mueve la economía. Yo no estoy de acuerdo con el hiperconsumismo. Okay. Es algo distinto. Ya. A ver, que tú dijiste una cosa que hay que precisarla. Y lo que estás diciendo, o sea, en la medida que se consume, ¿cierto? Entonces, supongamos, para que vean ustedes, ¿cierto? Yo cuando estudié, me metí en todo lo que es la psicología publicitaria, descubrí una cosa como la siguiente: Citroën, en el año 30, decía, usted va a tener auto por 20, 30 años. El otro dijo, usted va a tener auto por 50 años. Y Volkswagen dijo, va a tener auto para toda su vida. Claro. De hecho, lo único que tiene Volkswagen, lo único que ha tenido la más larga duración, te fijas tú. Claro, el escarabajo. Claro, con el escarabajo. Bueno, pero entonces, hoy día, si eso se mantuviera así, no se mueve la economía. La economía necesita que usted cambie el auto, que cambie la bicicleta, que cambie los patines. Entonces, eso mueve mucho la economía, pero al mover la economía, mueve también salario, mueve empleo, mueve muchas cosas, hay que tenerlo presente. Yo me refiero a otra cosa. El consumismo lo estoy planteando en otro sentido, en un sentido peyorativo, en que la persona alicia la cosa muy egoísta, confunde de repente de que yo me voy entonces a pasar lo siguiente: voy a demostrar quién soy mientras más tengo. Claro. Y ahí entonces entramos en una competitividad muy nociva, que no es la competencia sana, pero la competencia sana puede hacer las cosas mejor que tú mejor que yo, pero en términos positivos, no en términos destructivos. En el fondo, como leí alguna vez por ahí, si yo compro algo, es para que me miren. Eso es. ¿Te fijas la diferencia? Acuérdate que vos hasta voy con celular de palo, ¿te acuerdas de la gente? Para que me miren. Entonces viene un problema. Es que viene un problema. Yo hasta cierto punto entiendo, es claro que hay un problema, pero lo entiendo. Fíjate que hay un tema que a mí me parece un tema fantástico, que lo podemos a lo mejor esbozar en este programa, que es la trascendencia. Muy buen tema. La gente también quiere trascender. Yo una vez conversaba con una señora con respecto a la trascendencia y me decía, no quiero que me olviden. Me dio pena, fue una cuestión súper emotiva. No quiero que me olviden. Nadie quiere ser NN, nadie quiere pasar desapercibido. Todos queremos afecto, todos queremos ser reconocidos de alguna forma. Así es. Entonces, a través del consumo tal vez se puede explicar ese concepto de la trascendencia. No, yo lo veo distinto eso, ¿no? Lo veo de otra manera. Porque cuando yo veo a la persona, por ejemplo, que consume, están tapando en el fondo otro problema, que a lo mejor tiene que ver justamente con la espiritualidad y la trascendencia y sentirse satisfecho. Entonces algo tiene que ver, po. Bueno, lo discutimos porque eso es bueno discutir. Sí, tenemos opiniones distintas, es bueno. Claro, es que si a través del consumo logro que me miren,
de alguna forma, equivocada por supuesto, ya, pues, siento que estoy trascendiendo. no, porque la trascendencia va mucho más allá, va ligado a lo espiritual, que es distinto. Ahí, en el fondo, me estoy dando a conocer, pero en el fondo buscando una aprobación, un apoyo, que en el fondo yo no me lo estoy dando a mí mismo. Ahora, trascendencia como definición es mejorar, superarse. Sí, claro. No tiene mucho. Trascender significa trascender entre tus pares. Pero ¿quién trasciende acá? No, pero ahí, en esta vida, ¿quién trasciende? No trasciende nadie. No, es que sí, ahí podemos pueden trascender alguna idea, ¿cierto? De algunas personas, como la idea de Jesucristo, sí, o la teoría de la gravedad de Newton, o la relatividad de Einstein. Sí. Pero trascender no, pero por supuesto, acuérdate, pues, en ese sentido los chinos, ¿qué es lo que dicen? ¿Cierto? Si tú quieres trascender, desde ese punto de vista, yo tengo una definición muy distinta. A ver, dale, desarrolla tu punto de vista. ¿Cierto? Tener un hijo, plantar un árbol, publicar un libro. O sea, con eso tú ya participaste en este mundo y trascendiste de alguna manera. O sea, fuiste importante para un montón de gente, o para un ser papá, ya era una cosa Pero importante. los paradigmas han ido cambiando. Sí, los paradigmas han cambiado, ya no es sí. suficiente con eso. Ya, bueno, entonces, bueno, obvio. Te estoy mostrando cómo yo plantear una cosa hace tantos siglos. Hoy día te vas a una librería, de esa librería importante, y tienes 100 millones de libros, sí, y te perdí. O sea, el gallo que escribió un libro ahí no trascendió porque tiene un libro ahí en el escaparate. O sea, no. Es que ahí está la diferencia. Es que yo creo que nadie puede trascender. No, espérate. Lo importante está que la persona se sienta realizada consigo mismo como primero. O sea, vivir para ti, no para los demás. Lo va a difundir a los demás. Tú dijiste una cosa muy importante. Dijiste lo siguiente, ¿cierto? El día de mañana, ¿no es cierto?, nos van a valorar por lo que entregamos, no por lo que recibimos. Y yo te compro de inmediato eso, lo encuentro muy bueno eso. Eso sí es trascender. Te digo, dar a los demás, te digo, preocuparse de los demás, y eso entonces me van a valorar por lo que en el fondo di, no por lo que recibí. Y en cambio aquí, el punto de vista materialista es lo que yo recibo, valoro. Entonces, un mejor auto, mejor casa, mejor departamento, mejor cosa. Y entonces, ¿dónde pasa? Esas personas son inseguras de sí mismas y necesitan vestirse con un ropaje porque a sí mismo no lo siente como válido. No se siente persona Pero valiosa. ¿quién ha logrado trascender, a tu juicio, en la historia de la humanidad? No, en la historia de la humanidad hay mucho. Los últimos 2000 años Jesucristo, ya. Sí, bueno. Buda, tírate para atrás. Sí, claro, ok. Sí. Pero alguna idea, pero muchas veces esa imagen y esa potencia, ¿cierto?, del personaje ha trascendido porque también hay un negocio atrás que es importante alimentarlo, ¿o no? Mira. Porque de alguna forma la Iglesia Católica es un negocio. ¿Qué es lo que es un negocio? Negocio. Sí. De alguna forma la Iglesia Católica genera recursos. Sí. Entonces muchas veces la imagen de algunos personajes que han trascendido en los milenios es consecuencia que detrás de ellos hay un negocio también. Sí, y hay que mantener vivo ese personaje en términos de imagen. A ver. El comunismo, ¿cierto?, mantiene a Marx y a Engels, ¿cierto?, que son dos personajes que nunca se metieron a una fábrica, ¿cierto?, nunca generaron nada. Por lo menos Marx nunca trabajó, vivió a expensas de su señora que era aristocrática y vivió a expensas de su amigo Engels, ¿cierto? Nunca trabajó Marx, ¿cierto? Pero trascendió porque hay una ideología detrás. Eso, por las ideas, hombre. Pero trascendió porque también es bueno para cierta ideología, el comunismo, mantenerlo vivo, porque también representa un negocio, ¿cierto? Y una fuente revolucionaria, pues, un elemento importante para las revoluciones que quieren ellos desarrollar. Y eso lo han dicho los comunistas en Chile. ¿Ya? Sí. Bueno, yo lo veo Están distinto. dispuestos a tomar las armas para llegar a un gobierno tal. Lo han dicho. Sí, no, evidente. La revolución, pero nos fuimos por otro lado, la dictadura parece. del pueblo, o sea, ahí nos fuimos por otro lado. Ya, yo quiero retomar porque lo veo mucho en mi consulta. Personas que cuando tienen una serie de ansiedades, la llena comprando cosas. Entonces, eso estamos viendo otro tema ahí. Entonces, le permite en un momento determinado no tomar conciencia y decir, ay, pero ¿qué es lo que realmente me provoca ansiedad? Entonces, tenemos un tema mucho más importante que es empezar al consumo, en este caso, un hiperconsumo, tú dijiste en un momento determinado, pero muchas veces también me dice, no, este consumo a mí me da una sensación de alegría, pero dura muy poco. Porque ¿cuánto dura un objeto? No. Entonces, lo que estamos tratando de hacer, y en esta sociedad estoy muy de acuerdo contigo, acuérdate que una vez hablé de una fundación que espero que este gobierno me ayude a echarla a andar definitivamente, que es justamente hacer que la persona logre ser desarrollado y feliz aquí, ahora consigo mismo.
y por lo tanto no necesita tantas cosas materiales, salvo la que va a disfrutar. Porque cuando tú compras, qué sé yo, como me ha tocado ver personas y dicen, mira, compré una docena de camisas, me compré una docena, qué sé yo, en este minuto zapatos era. Y entonces muchas veces, ¿tú lo necesitas? No, pero me hace feliz sentir que están, ¿eh? Entonces dice, un momentito, ¿qué concepto de felicidad tenemos ahí? Del tener. Y entonces mucha gente puede ser una satisfacción, una alegría, que es mucho más efímera, porque la felicidad es igual que la alegría, pero más permanente y más profunda. Por supuesto, es muy diferente, pero de que son personas que están disconformes consigo mismas. Sí, claro. ¿Eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que a mí me interesa mucho que esta sociedad, nosotros podamos también penetrar en esas cosas, si tú quieres, que es más trascendental en términos de lo espiritual. Lo espiritual no me refiero a religioso, sino como de lo que estamos conversando ahora, de pensar sobre sí mismo, desarrollarse más, y en ese sentido parece que los budistas tienen mucho mejor desarrollo que nosotros. Mira, hay infinidad de caminos, ¿cierto?, que se pueden emprender. Muy de acuerdo. Para llegar a la verdad propia. Eso. En el caso mío, yo soy fanático de la astronomía. Ajá. Entonces me he dado cuenta del equilibrio precario que existe, casi milimétrico, para que exista la vida en este planeta. O sea, te cambia milímetros alguna de las variables y se acabó la especie humana. Es verdad. Que en los 13.800, no sé si la gente se va a aburrir con el comentario que voy a hacer, pero 13.800 millones de años desde que se produjo el Big Bang, que es la teoría más plausible hasta este minuto de la creación, y llegamos hasta hoy día, y si tú todo eso lo llevas a un calendario de 12 meses, la existencia del ser humano es los últimos 2 segundos. Fíjate. Entonces, cuando uno habla de trascendencia, bajo el prisma o bajo la visión de la astronomía, es imposible trascender. Imposible, desde ese punto de vista imposible. El universo observable tiene 2.000 millones de galaxias observables. Cada galaxia tiene 400.000 millones de estrellas. Cada estrella tiene una cantidad enorme de planetas. Entonces nosotros estamos metidos en una de las galaxias, la Vía Láctea, que está, y nuestro Sol está en una orillita. Sí, y le vamos a agregar algo más. ¿Qué significa la trascendencia del ser humano bajo ese contexto cosmológico? Sí, no, a ver, vamos a agregar algo más, ¿cierto? Porque hoy día sabemos que ha habido otro Big Bang detrás del Big Bang. Lógico. ¿Te fijas? Y multiversos. Entonces, por eso hoy estamos recién tratando de entender. Entonces, ¿qué es la trascendencia humana? No, a ver, la trascendencia humana. ¿Vale la pena luchar para trascender en ese contexto, digamos? ¿Y por qué yo te digo que valoro el día a día? Sí. Porque sé que cuando la Tierra logra dar una vuelta completa, nuevamente va a amanecer. Sí. Y eso, que para nosotros es súper normal, es súper frágil. Por favor. Entonces, cada vez que amanece, te lo juro, Giorgio, yo doy gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Tú estás y me alegro y veo, yo vivo en la montaña y veo el sol que alumbra los cerros y digo, esto es un milagro, un amanecer más. Así es. Hay gente que no lo valora, que cree que esta cuestión es normal, natural y va a ser siempre. No lo disfruta. Y no lo disfruta. Hay que tener conciencia de eso también. Con respecto a la trascendencia. Ahora, fíjate tú, ¿quién ha trascendido entre nosotros aquí? Para sí mismo y por lo tanto para los demás. Tenemos un Padre Hurtado. Un Padre Hurtado que ha dedicado su vida en función de los demás. Él ha trascendido al común de la gente. Es más que cualquier persona común de la gente. Y esos son pocos, pero por suerte los hay, que existen. Que no significa que tenga que ser santo. No. Hay mucha gente que ha trascendido sin necesariamente ser santo. Es una cosa que la Iglesia ha ensalzado y otro cuento. Entonces hay personas realmente que sienten que su vocación también es dar y darse. Te voy a hacer un contrapunto. Tú sabes que yo tengo un problema que es la incontinencia verbal y no decirlo políticamente correcto, porque creo que la labor que realizaba el Padre Hurtado no debió nunca haberla realizado el Padre Hurtado, que era recoger niños, ¿cierto?, vulnerables de la sociedad que están en la calle y lo protege. Esa labor, qué bueno que lo hizo él, pero le corresponde al Estado. Pero no vamos a desvalorizar lo que él hizo. Sin lugar a dudas, pero no le correspondía a él, le correspondía al Estado. ¿Por qué? Porque puede generar una serie de situaciones muy complejas. Estoy de acuerdo. Y ahí volvemos. A lo mejor no en esa época, pero en esta época sí. Por lo tanto, el Estado ahí falló. Oye, perdóname, el Sename que falla más grande, perdóname. Entonces, aquí volvemos de nuevo. Quiero ser muy respetuoso. Volvemos de nuevo. Pero eso le correspondía al Estado. Sí, pero ¿qué Estado? ¿Qué Estado? ¿Te fijas? ¿Qué Estado? Entonces estamos viendo... Un Estado protector. Un Estado protector como el de los países nórdicos. Te estoy hablando de un Estado que
que te dé sin que tú entregues. Claro. Yo quiero entregarle al Estado. Eso. Los nórdicos, como conversaron algún minuto, le entregan el 50%, Sí. ¿cierto? Pagan el 50% de impuestos, ¿cierto? Entonces el Estado eficiente, un Estado que está administrado por los mejores profesionales, por méritos, no por ideología, Claro. te garantiza una Sí, calidad de estoy vida de acuerdo. hasta el último Sí, hálito de Sí, aliento. porque el Estado No es el un Estado, ente, no es un el Estado ente. chileno, Ya. pero es el Estado que deberíamos nosotros aspirar. Entonces tenemos de nuevo, tú estás diciendo, el Estado en su oportunidad no se preocupó, y menos mal que hubo un padre Hurtado que sí se preocupó. ¿Cierto? En ese entonces, yo conocí al padre Hurtado y me siento muy orgulloso de haberlo conocido, de haber podido conversar en él, yo en italiano, en el castellano, porque y al final lo entendimos en latín. Mira, qué cosa más simpática. Entonces, desde ese punto de vista, estamos viendo que el Estado no puede resolverlo todo, si eso es una falacia. Por eso es muy importante que la gente vaya aportando. Por ejemplo, fíjate, ¿existiría el Estado que pague lo que pasó, lo que hizo don Francisco en este minuto con la Teletón? El Estado nunca lo ha hecho, ni lo va a poder hacer tampoco. Pero hay un fracaso del Estado ahí. Bueno, pues estamos viendo entonces de el qué hecho que un Estado particular... Tú hablaste de una palabra muy importante. ¿Es eficiente este tipo de Estado? Pero es que tú estás dando por normal algo que no es normal. No, te estoy diciendo. Hay cosas que el Estado tiene que asumir y no particulares. Porque la gente minusválida o con capacidad diferente, como hay que llamarlo hoy día, debería ser resuelto o de alguna forma manejado por el Estado. Okay. ¿De dónde sacan los recursos? Porque no del existió Estado? ese personaje que generó la Teletón. Sí. ¿Y qué pasó con los minusválidos de escasos recursos? No, pero por supuesto, sí, estoy de acuerdo en eso. Lo que pasa es que decimos ya, tú dices el Estado, pero el Estado, ¿dónde obtiene los recursos? Mayoritariamente de los privados, no de las empresas estatales, salvo ¿cierto? El cobre, que mientras dure el cobre, digamos, después una vez que se termine el cobre, quiero ver qué va a pasar ahí, a menos que nos diversifiquemos desde ya en la tecnología, que es lo más importante. Entonces, desde ese punto de vista, ¿de dónde saca? De los particulares. ¿Dónde sacan los impuestos? De los particulares. Por lo tanto, habría que premiar a los particulares para que sigan produciendo cada vez más, porque con esos recursos, como tú dijiste, 50%, yo voy a hacer todas estas obras, pero con Estado, con gente bien eficiente, lógico, con méritos. Eficiente y eficaz, gente que sea eficaz. Y que el siguiente gobierno mantenga esas políticas pero públicas, por supuesto, que sean de largo plazo. Así es. Las puede ir corrigiendo, Así pero no es. cambiar 180 grados, generando lo que se generó en Chile, un estancamiento total. ¿Viste cómo subió la bolsa solamente por la expectativa y el área de la construcción un 20%? Al tiro. ¿Sabe a quién beneficia eso? A los empresarios, pero más beneficia a los trabajadores. Por supuesto. Porque, claro, porque fíjate, si hay construcción, y tú lo sabes mucho mejor que yo, la construcción da mucho mano de obra. Por lo tanto, mientras más se construya, mientras más privado que se construir, el empleado puede mejor, elegir dónde trabajar y exigir mejores sueldos. Eso sí. Pero cuando hay un crecimiento de 1,8%, el trabajador va a pedir casi limoneando que le den trabajo y no puede y tiene que aceptar la dádiva que le dé el empresario. Si los pobres entendieran que el mejor negocio es cuando el país crece para ellos, entenderían que votar por personas que generan recursos, efectivamente, sin permitir la colusión de los grandes empresarios, sin que el Estado realmente sea eficiente y vele por eso. Claro. Pero, y ahí hay otra cosa que tú dijiste, y quiero retomarla también. Ojalá que si estas políticas públicas, que son buenas, se mantengan, no porque cambie el gobierno, entonces tengo que cambiarlas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Te fijas? Lo encuentro absurdo eso, no tiene sentido. Yo sé que los países desarrollados, porque he tenido la posibilidad de ver algunos casos, digamos, las políticas públicas se proyectan para los próximos 25, 50 y en algunos casos 100 años. Bien, te fijas, y eso va a ir después cambiando con la tecnología y la cosa. Se va adaptando. Pero hay una directriz. Lógico. Hay una directriz. Lógico. ¿Y por qué? Si hay proyectos que son buenos, ¿dónde está el problema de decir, sí, esto lo hizo el otro gobierno, pero me parece tan bueno que lo quiero seguir? ¿Por qué no? Lógico. No, porque tiene una cosa nueva, tengo que cambiar todo, e inclusive negarle el valor que ha demostrado que ha funcionado. ¿Por qué tenemos que negarlo? Es absurdo, ¿te fijas? Pero este tema se viene conversando hace muchos años. Muy personalista, te fijas, no, te fijas, yo quiero ser yo, el que figure, ser yo, pues, el que lograba esto. Es que no es malo en esa área, claro. Hay que ser generoso y mirar al país como un proyecto común. Eso es. Y no individual. También hay narcisismo, hay ideología y una serie de cosas que contaminan el proceso, pero es muy peligroso porque condenas tú muchas generaciones a la pobreza y a la falta de desarrollo. Desgraciadamente.
Basta ver, fíjate, Venezuela. Hay harta crueldad ahí, ¿eh? Yo veo Venezuela, que fue un país realmente interesante. De hecho, nosotros los profesionales éramos muy tentados de ir a Venezuela porque pagaban unos sueldos a los docentes El espectaculares. hermano de mi mamá, ingeniero electrónico, se fue y ganó la plata que quiso allá. Claro. Y entonces, le fue yo te muy digo bien. honestamente, y se lo digo a todos ustedes que son los venezolanos que están ahí o que pueden Pobre escuchar gente. y ver esto, de verdad me duele mucho ver, ¿cierto? Como lo he visto aquí, lo he mostrado, a gente que recoge de la basura algo o come la comida que tomen los perros. Digo, eso no era Venezuela, en absoluto. Esta Venezuela es otra cosa. Y entonces donde estamos viendo que esta ideología es muy destructiva, hace mucho daño, desgraciadamente, y eso son la evidencia. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente, a pesar de la evidencia, igual quiere justificar porque tiene dádiva, tiene de alguna manera, tiene alguna cosa que le beneficia. Y entonces es donde empezamos a ver... Que el Estado le dé. Exactamente. Y entonces muchas Y veces... entonces como el político es vivaracho, ofrece cosas que no puede cumplir. Porque si no ofrece, no